La Corte Constitucional ordena a CENEL que en 36 meses recupere 79.8 millones de dólares pagados inadecuadamente a 1.795 trabajadores que fueron sumados al contrato colectivo. El presidente Noboa en una entrevista aseguró que los grupos criminales mueven en el país 30.000 millones de dólares. Un puente colapsó en Manabí y $100.000 en cultivos se perdieron en Loja. Según el COE Nacional, 5 cantones están en emergencia y 6.010 personas están afectadas. Las probabilidades de que un asteroide se estrelle con la Tierra en el 2032 aumentaron al 2.6% según la NASA. Un video revela cómo ocurrió el accidente del avión de Delta Airlines con 80 pasajeros en Toronto, cuyas alas se partieron al chocar con la pista de aterrizaje. En la segunda parte sobre los bienes patrimoniales, Televistazo cuenta que 270.000 piezas históricas permanecen en un edificio en riesgo de colapsar y otras 7.884 permanecen dispersas en otros edificios. Buenas tardes amigos y bienvenidos. Iniciamos con la información este martes 18 de febrero de 2025. Los funcionarios de carrera y de servicios ocasionales del CENEL deberán devolver a la empresa los valores cobrados ilegalmente desde el 2022. Esther. ¿Qué tal, Gaby y amigos? Buenas tardes. La Corte Constitucional echó abajo las decisiones judiciales que les permitía beneficiarse del contrato colectivo. Francisco Garcés sigue el caso. CENEL deberá recuperar 79,8 millones de dólares pagados ilegalmente desde el 2022 a 1.795 funcionarios de carrera y de servicios ocasionales. La Corte Constitucional declaró nulas las sentencias judiciales que permitieron que esos funcionarios sean beneficiarios del contrato colectivo, aunque no tenían derecho. Para recuperar el dinero, CENEL podrá pactar con cada uno la devolución mensual de lo cobrado hasta en 36 meses, o de lo contrario, iniciar acciones administrativas y judiciales para lograrlo. El caso empezó en el 2021 cuando Richard Gómez, como secretario del Comité de Empresa de CENEL, y Lisette Pinos, como representante de los trabajadores, presentaron una acción de protección para que los funcionarios tengan los beneficios del contrato colectivo. El juez de Pueblo Viejo en Los Ríos, Ángel Tapia Vélez, les dio la razón y su decisión fue ratificada luego por Joseph Mendieta Toledo y Jorge Luis Eubín Villacrés de la Corte Provincial. La Corte Constitucional, en un voto unánime, dejó en claro que los funcionarios de carrera y de servicios ocasionales no tienen el derecho a la contratación colectiva como lo tienen los obreros amparados en el Código del Trabajo. Por eso declaró que la acción de protección fue mal usada. Se presentó para evitar una supuesta vulneración de derechos de igualdad y no discriminación, pero en realidad se dirigía a obtener beneficios económicos derivados de la contratación colectiva que es propia de los obreros. La sentencia de la Corte declara el error inexcusable y el posible delito de prevaricato y ordenó que se investigue y sancione a los jueces que dictaron las sentencias revocadas. También ordena que la Contraloría audite el contrato colectivo de CENEL y abre la puerta para actuar legalmente en contra de Gómez y Pinos, que impulsaron las acciones contra la empresa. Bueno, muchas gracias. Lluvias, los estragos aumentan. Las lluvias golpean con fuerza en las naves en la provincia de Bolívar. Los ríos crecidos han desbordado su cauce, destruyendo muros, socavando terrenos y dejando sin agua potable a más de 1.000 habitantes. El cantón fue declarado en emergencia. Odel Camacho informa. Ante los estragos del invierno, el cantón Las Naves, en la provincia de Bolívar, fue declarado en emergencia. Las intensas lluvias provocaron el incremento del caudal de los ríos Suquibí y Naves Medio, cuyo desbordamiento afectó el centro de la ciudad.
En el sector Miraflores, la fuerza del agua arrasó 25 metros del muro de piedra escollera del malecón y levantó parte del adoquinado. Al otro lado, en Las Mercedes, los barandales del malecón colapsaron mientras el suelo sigue cediendo. El riesgo es inminente para unas 500 personas que viven en las riberas. El territorio continúa debilitándose con cada lluvia. Gracias a Dios no pasó nada, pero usted está viendo el destrozo que ha hecho el río. Y aquí vimos puras familias que vamos a salir perjudicadas. Para frenar la erosión, el municipio ha movilizado una retroexcavadora que trabaja en el relleno del malecón con rocas extraídas del río Naves Medio. Sin embargo, la emergencia se extiende más allá de las riberas. Desde ayer, 1.850 usuarios de la cabecera cantonal se quedaron sin agua potable, luego de que los escombros arrastrados por la corriente rompieran la red principal de distribución. Las comunidades rurales, que abarcan el 60% del cantón, tampoco escapan de la crisis. En el sector Selva Alegre, un deslizamiento sepultó el camino y dejó incomunicadas a unas 60 familias. Las intensas lluvias han provocado en la provincia de Loja pérdidas por $100.000 solo en el cantón Paltas, mientras en el cantón Olmedo se declaró la emergencia debido a los deslizamientos de tierra. Y en la parroquia Colón, provincia de Manabí, la crecida del río Portoviejo provocó el colapso de un puente colgante. En la parroquia Lauro Guerrero del cantón Paltas, provincia de Loja, las intensas lluvias provocaron que conduce a los barrios Suanamá, San Francisco y la parroquia Casanga, donde habitan 900 personas aproximadamente. El COE cantonal se encuentra reunido para decidir si declaran la emergencia en la parroquia. El cantón Olmedo fue declarado en emergencia este lunes por el Comité de Operaciones de Emergencia Cantonal debido al deslizamiento de tierra ocasionado por las intensas lluvias que se activaron desde el domingo en el barrio Jesús del Gran Poder y en la zona de la Y de Olmedo, ubicada a 150 metros de la entrada al cantón. La vía de Licia Olmedo se encuentra cerrada y se habilitaron albergues temporales para las familias damnificadas. El COE cantonal, junto al Ministerio de Obras Públicas y la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, se encuentran levantando información para determinar el número de familias y zonas afectadas. En Manabí, la crecida del río Portoviejo arrastró consigo palos y ramas en el sector La Mocora de la parroquia Colón en el cantón Portoviejo, causando el colapso del puente colgante que conecta a las comunidades San Ignacio y Los Ángeles. El aumento del nivel del río afectó al viaducto que es utilizado por agricultores para acceder a los terrenos de plátano, maíz y maní, los mismos que con las fuertes lluvias del fin de semana se encuentran anegados. El agua ya ha dañado los tablones improvisados que los comuneros habían colocado para poder caminar. Desde la mañana de lunes, los moradores han intentado mover los escombros de troncos y ramas. Suben a 5 los cantones en el país declarados en emergencia por las lluvias. El COE nacional se declaró en sesión permanente y ordenó la activación de los COE cantonales y provinciales en las zonas afectadas. 6.010 personas han sufrido repercusiones por la temporada invernal, como informa Luis Alfredo Zúñiga. 23 provincias de Ecuador han sufrido los embates del invierno. Las 5 más afectadas son Guayas, Manabí, Chimborazo, Los Ríos y Cotopaxi. Eso llevó a que el COE nacional se reúna y se declare en sesión permanente. Aseguraron que este martes se presentará un plan de acción para atender la crisis. Además, solicitó que los gobiernos locales y la Secretaría de Riesgos emitan las alertas y declaren emergencia en los territorios que lo ameriten. Así lo han hecho Chimbo y Las Naves en Bolívar, Nangaritza y Centinela del Cóndor en Zamora Chinchipe y Olmedo en Loja. También hay 2 parroquias, San Antonio de las Aradas en Quilanga, provincia de Loja, y Anconcito en Santa Elena, mientras la parroquia García Moreno de Cotacachi en Imbabura se declaró en desastre. Según los representantes del COE nacional, habrá dinero para atender la emergencia.
Una de las medidas importantes que hemos tomado es que se entreguen los fondos necesarios para poder atender los requerimientos que surjan. El COE exhortó a las autoridades locales a asegurar el suministro de agua potable y ordenó activar los COEs cantonales y provinciales en las zonas afectadas. Hasta el momento, 9 personas han muerto en eventos provocados por las lluvias. Tenemos 4 personas en Manabí, una en Zamora Chinchipe, una en Tungurahua, una en Pichincha y 2 personas fallecidas en Imbabura. Además, 6.010 personas en el país han sido perjudicadas por el invierno. 382 están damnificadas. Hay 1.316 viviendas afectadas y 24 destruidas. 7 puentes han sufrido daños y 3 han colapsado. Además, 15.31 kilómetros de vías han sido afectados. Un video publicado hoy muestra cómo se produjo el accidente del avión de Delta Airlines en la pista del aeropuerto de Toronto, en Canadá. Por el impacto, la nave perdió las alas y el fuselaje siguió avanzando en medio del fuego y humo. Las imágenes con Pedro Jiménez. Estos 30 segundos muestran los instantes finales del avión de Delta Airlines aterrizando en el aeropuerto Pearson en Toronto, Canadá. La nave golpeó el suelo, dio un rebote, se ladeó y producto del impacto las alas se separaron del resto del aparato, que entre el fuego y humo espeso avanzó sobre la pista helada en medio de una tormenta de invierno. El fuselaje terminó completamente virado y sus 80 ocupantes de cabeza dentro de la cabina. Las causas del accidente están bajo investigación, pues aunque se determinó que durante la tarde y hasta los momentos previos a la llegada del vuelo de Delta había mal tiempo, con ráfagas de viento de más de 70 kilómetros por hora y ventiscas de nieve, no hubo vientos cruzados durante el aterrizaje. Los 76 pasajeros y 4 tripulantes lograron salir, la mayoría ilesos. El momento también fue captado en video por algunos viajeros. Por el incidente se contabilizan 15 heridos, 8 de ellos de gravedad. El aeropuerto reanudó sus operaciones la tarde de lunes, pero 2 pistas siguen fuera de servicio. El presidente Daniel Noboa, en una entrevista, aseguró que las organizaciones criminales mueven $30.000 millones al año en el país. Al volver, conozca los detalles del... En una entrevista televisiva, el presidente de la República, Daniel Noboa, anunció que no habrá apagones este y el próximo año. Y también informó que están en guerra con organizaciones criminales que manejan $30.000 millones al año y se refirió a la generación de empleo. Fabiola Santana con un resumen de las declaraciones del mandatario. El presidente candidato Daniel Noboa apareció nuevamente en una entrevista televisiva. Es la segunda en 9 días tras la primera vuelta electoral. Esta vez en TC Televisión mostró una imagen más informal. Para conectar con la gente usó términos coloquiales. Noboa abordó el tema de la crisis energética y aseguró que el país no tendrá apagones este año y el próximo. Hay mucha más lluvia, que eso Dios nos ha ayudado. También hemos recuperado 500 megas de generación termoeléctrica. Por todas las cosas que hemos venido haciendo durante el año, estamos hasta vendiéndole electricidad a Colombia. Estamos vendiendo 5 gigas. ¿Hasta cuánto estamos tranquilos? Bueno, todo el año 2025 y todo el año 2026. Sobre el tema de seguridad, ratificó que el país está en guerra contra grupos criminales que manejan $30.000 millones al año. Hemos ido mejorando, pero es una guerra constante. Estamos luchando también contra grupos que mueven más de $30.000 millones entre droga, armas, minería ilegal al año. Es una fortuna. El presidente también dijo que obligará a la empresa de seguridad de Guayaquil, Segura EP, a entregar el control de las cámaras de seguridad. Bueno, en el caso de Guayaquil, Segura EP debería de entregar el control de todas las cámaras, el ECO 911, para poder observar a detalle qué es lo que está pasando en cada lugar. No lo ha hecho hasta el día de hoy. ¿Por qué? Nadie lo sabe. Al hablar sobre su proyecto de reforma para eliminar el financiamiento a partidos políticos, cree que la oposición no le dará los votos y se refirió a su rival de segunda vuelta. ¿Usted cree que van a querer eliminar eso los partidos políticos? Jamás, pues si tenemos otra candidata a la presidencia que lo que dice ella es que ella vive es de su sueldo como presidenta de un partido político. ¿Y cómo cree que va a tener el ingreso ese partido político?
Fue una entrevista de 35 minutos en la que también tocó temas sociales, de migrantes, tributarios, entre otros. El gobierno modificó la estrategia de seguridad después de los resultados electorales. La disposición a la policía y Fuerzas Armadas es permanecer en territorio para contener la violencia, informa Paul Romero. El resultado electoral del 9 de febrero presionó al gobierno a modificar los planes de seguridad. La orden presidencial a la policía y Fuerzas Armadas es contener la violencia criminal que subió entre enero y febrero durante la campaña y las elecciones a un promedio de 25 homicidios por día. La primera medida fue disponer el desplazamiento a las zonas de conflicto de ministros, comandantes, generales, coroneles y todas las unidades estratégicas del bloque de seguridad. Esta decisión provocó el cambio de la ministra del Interior, Mónica Palencia, que según fuentes consultadas por Televistazo, se excusó de cumplir esa disposición por motivos de salud. Así llegó al Ministerio del Interior el general Fausto Buenaño, un oficial nada extraño en el gabinete, pues antes de asumir el cargo fue parte del equipo de Palencia como viceministro de Seguridad Pública. El propósito del gobierno es cambiar la percepción de seguridad con operaciones focalizadas e interagenciales, es decir, de manera coordinada entre los subsistemas de inteligencia, investigación y prevención que permanecerán en territorio para combatir sobre todo 3 delitos: extorsión y secuestro, muertes violentas y tráfico de armas. Las cifras del crecimiento de estos delitos el gobierno no las publica desde el último trimestre de 2024. Estas operaciones se están ejecutando desde el fin de semana de manera coordinada con las Fuerzas Armadas en 6 provincias: Guayas, Santa Elena, El Oro, Los Ríos, Manabí, Esmeraldas, en donde los resultados de las elecciones fueron adversos para el presidente candidato Daniel Noboa. El número de policías y militares desplazados a esas provincias se maneja con reserva por seguridad. El ministro del Interior conserva la cúpula policial y por el momento se ha descartado cambios en las unidades estratégicas operativas. El correísmo dice que no está en su agenda una ley de comunicación como lo propuso uno de sus asambleístas electos. La posibilidad es cuestionada por la bancada oficialista y el Partido Social Cristiano. Patricio Díaz tiene las reacciones. El correísmo quiere distanciarse de la propuesta de una nueva ley de comunicación. Javier Lazo, asambleísta electo por la Revolución Ciudadana, dijo que propondría una norma en ese sentido, pero entre los legisladores reelectos por esa bancada dicen que no es algo que hayan discutido. No es ninguna postura de bancada, no es ninguna postura como movimiento político. Nosotros siempre respetamos la libertad de expresión. No descartan, sin embargo, que sí se debatan otro tipo de regulaciones. Yo creo que hay que ir ajustando temas como por ejemplo lo de las redes sociales, que es fundamental, ¿no es cierto? Ya en esta campaña electoral hemos visto cómo una billetera y un poder ha podido llevar adelante una campaña descomunal frente al resto. En Pachacuti, que llegará con 9 legisladores al nuevo periodo, dicen que una ley de comunicación no es parte de su agenda. Nosotros estaremos obviamente pues para revisar las distintas propuestas que ingresen sobre el tema de la ley de comunicación, pero Pachacuti siempre está por la garantía de la libertad de expresión, además de la libertad de información con transparencia, con veracidad. Para el Partido Social Cristiano, que tendrá 5 legisladores, esa propuesta está en sus líneas rojas. Nosotros defendemos la libertad de expresión y estamos en contra de que se creen organismos que la limiten. Y sobre todo a los medios de comunicación, que son la expresión del pueblo ecuatoriano. Y el oficialismo anunció su oposición si la Revolución Ciudadana formaliza esa propuesta. Querer censurar o, como pasó años anteriores, perseguir a los medios de comunicación, denunciar a los medios de comunicación por sus críticas o investigaciones, no estamos de acuerdo. Entre los asambleístas electos, la medida por ahora no parece tener apoyo, pero todavía faltan 3 meses para que asuma funciones el nuevo periodo legislativo. Más adelante en Televistazo, una parte del patrimonio histórico del Ecuador es almacenado en un edificio a punto de colapsar en Quito. Al volver le contamos por qué. Desde joyas de plata hasta cuadros del maestro Osvaldo Guayasamín, permanecen en un edificio al que fueron trasladadas las reservas del arte colonial y republicano, así como del arte moderno y contemporáneo. Diego Puente recorrió esos salones que esconden el patrimonio nacional. La principal colección patrimonial del país está dispersa en 3 edificios. En el Museo Nacional se exhiben cerca de 1.500 piezas.
Otras 270.000 permanecen en el edificio Aranjuez, con riesgo de colapsar, y 7.884 piezas del periodo colonial y de arte moderno y contemporáneo fueron instaladas en 4 pisos de este edificio, en la Jerónimo Carrión y 10 de agosto en Quito. Las piezas más antiguas datan del año 1500. Es arte religioso y de autores anónimos en su mayoría. En esta sala se guardan cientos de santos, vírgenes y crucifijos. Esta obra que tenemos aquí es una interesante representación de Cristo y tiene un hueco en el que se puede apreciar también un corazón ahí adentro. Entonces, esto era también usual en la época de la colonia como para despertar emotividad en la gente. Este cráneo está hecho de madera. Los escultores de la época replicaron cada hueso y hendidura. Sirvió para perfeccionar las técnicas de los estudiantes en las escuelas de arte y para conocer anatomía. La colección incluye mobiliario antiguo, camas, retablos, baúles de la época republicana y joyas de plata con incrustaciones de piedras preciosas. En otros 2 pisos permanecen las obras de arte del siglo XX y XXI, pintura sobre todo. La seguridad se refuerza en la zona de obras sin enmarcar. Se evita el hurto o el tráfico de bienes. El personal acreditado las protege de la humedad, los hongos y la luz solar. Entonces, nosotros nos ayudamos con equipos portátiles que son como los data logger, que hacen el control de humedad y temperatura, así como también los humidificadores y deshumidificadores. Las obras enmarcadas están suspendidas en mallas metálicas que se deslizan a voluntad. Esta obra se llama El otro, el mismo, de Jorge Velarde, un rostro en 16 partes. Cerca está una serigrafía expresionista del pintor quiteño Luigi Sternaiolo, que data de 1995. Hay más obras de autores como Judith Gutiérrez y Araceli Gilbert. El proyecto final del Ministerio de Cultura es que estas piezas, ahora restringidas y desconocidas para la mayoría de ecuatorianos, sean exhibidas en un complejo que acoja todas las colecciones. La ministra de Educación, Alegría Crespo, se pronunció sobre la ideología de género en el sistema educativo. Ocurre tras el vencimiento del plazo impuesto por la Corte Constitucional para que esa cartera de Estado diseñe protocolos de acompañamiento a niños y adolescentes para prevenir y combatir la discriminación por diversidad sexual e identidad de género. El informe con Carla Delgado. La ministra de Educación, Alegría Crespo, fue clara. Dijo que no implementará ninguna acción basada en ideología de género en las aulas. En un video que subió a sus cuentas oficiales y que dura 1 minuto con 40 segundos, recalcó que desde el Ministerio de Educación reafirman el compromiso con la protección de derechos de niñas, niños y adolescentes en el sistema educativo, así como la educación inclusiva pero libre de cualquier adoctrinamiento. Y rechazamos la imposición de agendas ideológicas, vengan de donde vengan. Este pronunciamiento ocurre cuando venció el plazo de 180 días que dio la Corte Constitucional en un fallo de noviembre pasado y dispuso que el Ministerio de Educación diseñe protocolos de acompañamiento a niños y adolescentes para prevenir y combatir la discriminación por diversidad sexual e identidad de género en el sistema educativo. La sentencia atendía la demanda que puso una familia en 2017 en contra de una escuela de la costa, que acusó de omisión a la hora de dar acompañamiento a una menor que estaba en proceso de reivindicar su género, como consta en la demanda. Sin referirse a esta sentencia, la ministra explicó en el video que ha revisado y fortalecido los protocolos vigentes para prevenir y abordar cualquier tipo de vulneración de derechos en las aulas. Efectuando acciones firmes, como por ejemplo, el Plan Nacional de Erradicación de la Violencia en el contexto educativo. Actuaremos apegados siempre al rigor científico y pedagógico y jamás acompañaremos a que nuestra niñez y juventud tome decisiones que no corresponden a su edad. No dijo, sin embargo, qué acciones implementará para favorecer los derechos de los niños y cuáles no, respecto a la ideología de género. Rusia y Estados Unidos dan el primer paso para la solución del conflicto por la guerra en Ucrania. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, se reunieron en Arabia Saudita para marcar el camino del diálogo. Ambos establecerán equipos negociadores en un proceso que por ahora excluye al gobierno de Ucrania y a los aliados europeos. El reporte con Pedro Jiménez.
El encuentro de hoy en Riyadh, capital de Arabia Saudita, ha servido para descongelar las relaciones entre Rusia y Estados Unidos y restablecer la que llaman la funcionalidad de las respectivas misiones diplomáticas. Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, encabeza la delegación de la administración de Donald Trump, y Sergei Lavrov, la representación del gobierno de Vladimir Putin. Es un primer paso para poner fin a una guerra que el 24 de febrero cumplirá 3 años y que Donald Trump se propuso terminar en poco tiempo si era elegido presidente. De ahí que decidió que ante todo se imponía un encuentro con Rusia, sin Ucrania y sin Europa por ahora. Nadie más ha podido lograr algo como lo que hemos visto hoy, dijo Marco Rubio, porque Donald Trump, añadió, es el único líder en el mundo que puede hacerlo. Así que nadie está siendo marginado aquí. Podrían surgir algunas cosas muy positivas para los Estados Unidos, para Europa, para Ucrania, para el mundo. Pero primero, esto comienza con el final de este conflicto. Buscan un acuerdo justo, duradero, sostenible y aceptable. Rubio añadió, todas las partes deben hacer concesiones. No vamos a predeterminar hoy cuáles son. La Unión Europea tendrá que estar en la mesa en algún momento. Rusia ve este encuentro como algo positivo según Sergei Lavrov. Creo que la conversación fue muy útil. Nos escuchamos mutuamente y tengo razones para creer que la parte estadounidense ha comprendido mejor nuestra posición, que una vez más hemos presentado en detalle y con ejemplos concretos basándose en las múltiples declaraciones del presidente Putin. Rusia espera, por ejemplo, una reorganización de los acuerdos europeos de defensa y busca que las fuerzas de la OTAN se retiren de Europa del Este. Las considera una amenaza para su seguridad. Para el presidente de Ucrania, en cambio, no hay negociaciones que valgan sin ellos y otros aliados en la mesa. Estoy convencido, dijo Zelensky, de que para Ucrania y para nuestra región, para Europa, es fundamental que cualquier negociación para poner fin a la guerra no se lleve a cabo a espaldas de las partes afectadas por la agresión rusa. Habrá reuniones con Ucrania más adelante, mientras que un futuro encuentro de Donald Trump con Vladimir Putin no ha sido confirmado todavía. La Secretaría de Seguridad Nacional de Estados Unidos lanza una campaña en medios de prensa y en redes sociales en la que advierte a los inmigrantes indocumentados que abandonen el país ahora o se atengan a la deportación y a la imposibilidad de regresar a los Estados Unidos de por vida. I'm Kristi Noem, the United States Secretary of Homeland Security. El segundo mandato de Donald Trump incluye una nueva estrategia con la migración ilegal, una mega campaña para advertir a los indocumentados que abandonen Estados Unidos voluntariamente. El anuncio lo hizo la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem. President Trump has a clear message for those that are in our country illegally. Leave now. If you don't, el presidente Trump tiene un mensaje claro para los que están en el país ilegalmente. Vete ahora. Si no lo haces, te encontraremos y te deportaremos y nunca regresarás. Pero si te vas ahora, es posible que tengas la oportunidad de volver, disfrutar de nuestra libertad y vivir el sueño americano. And enjoy our freedom and live the American dream. Se trata de una campaña publicitaria multimillonaria que se transmite en televisión, radio y se adapta al formato para redes sociales, con el fin de disuadir a los extranjeros de intentar entrar ilegalmente a Estados Unidos y además obligar a una autodeportación. Under President Trump, America's borders are closed to lawbreakers. Follow the law. Bajo la presidencia de Trump, las fronteras de Estados Unidos están cerradas para quienes quebrantan la ley, dijo Noem. Si sigues la ley, encontrarás oportunidades. Si la rompes, tendrás consecuencias. Sin embargo, según las leyes migratorias de Estados Unidos, la prohibición de reingreso para personas deportadas es temporal y su duración depende de las razones por las que se haya expulsado a la persona. Pero ahora, según Noem, se arriesgan a no poder entrar a Estados Unidos nunca más. Se filtra un video sin editar de la entrevista que concedió el presidente de Argentina, Javier Milei, sobre el escándalo de la criptomoneda Libra, por el que decenas de miles de personas resultaron perjudicadas. Ahora se sabe que las preguntas fueron pactadas con el gobierno y funcionarios de la presidencia cortaron la entrevista por una declaración de Milei que lo pone en nuevos apuros ante la justicia. Presidente,
¿Qué tal, Johnny? Gracias, gracias por recibirme. Fue la entrevista que concedió el presidente Javier Milei para el canal Todo Noticias de Argentina, en la que debía explicar lo ocurrido con la criptomoneda Libra, cuyo valor subió y luego se desplomó, causando pérdidas para miles de inversionistas. Sin embargo, una grabación sin editar se filtró en redes sociales y dejó en evidencia que las preguntas realizadas por el entrevistador, Jonathan Viale, fueron previamente pactadas con el equipo del presidente. Che, pero no es que ¿cómo era que se pactaban las preguntas? Sí, acá. Esta me las anotó Adorni y Karina Milei y Caputo estas. No, me imagino que alguna te las habrá anotado. Acá tengo las de Caputo. Santi Caputo, que es el más malo de todos. Tipo bravísimo. El entrevistador preguntó sobre la jueza que llevará el caso de las denuncias de estafa en su contra, entre otros detalles, a los que Milei respondió que de esos temas no está al tanto. Un tema en el cual participaste vos como ciudadano, además como presidente, por eso te lo pregunto. Es bueno que lo señales como ciudadano, porque tuiteé desde mi cuenta personal. Sí, pero ya te diste cuenta que no, que sos presidente. Bueno, me lo dijiste antes. Pero mi cuenta es mi cuenta personal. Está bien, pero sos el presidente. Fíjate que dice mi cuenta de Twitter, abrila. Economista, sí, ya sé. Ok. Pero sos el presidente. En ese momento, el asesor de Milei, Santiago Caputo, intervino y pidió a Viale que reformule la pregunta para liberar a Milei de un nuevo problema judicial. Sí, yo entiendo, me doy cuenta, te puede traer un quilombo judicial. A ver, ¿cómo veníamos? No sé. Y volví a preguntar sobre Libra, qué sé yo. En la entrevista oficial transmitida por el canal, el presidente dijo que difundió el mensaje de la criptomoneda para incentivar el crecimiento de la economía argentina, porque su gobierno está comprometido con impulsar la vanguardia tecnológica y que no existen más de 40.000 afectados. En el mejor de los casos se trata de 5.000 personas. Todos los que entraron ahí, que de hecho lo hicieron de manera voluntaria, sabían muy bien a lo que estaban entrando. Es decir, son operadores de volatilidad. Milei dijo que cambiará su forma de actuar en el cargo para que no llegue a sus manos cualquier proyecto y negó haber recibido dinero por la publicación de Libra. La Agencia Espacial de Estados Unidos, la NASA, aumentó a 2.6% la probabilidad de impacto del asteroide 2024 YR4 contra la Tierra, esto en el año 2032. Esto es el doble de las estimaciones que había hasta la semana pasada. Y así también la Agencia Espacial Europea ha incrementado la posibilidad a 2.4%, mientras que en un giro inesperado de las predicciones, científicos revelaron que en un escenario remoto pero estadísticamente posible, el asteroide podría terminar impactando en la Luna en lugar de la Tierra. La roca de 55 metros de diámetro viaja por el espacio a una velocidad de 48.000 kilómetros por hora. En Brasil, las autoridades de Río de Janeiro se preparan para vivir el verano más caliente de los últimos años. Habitantes y turistas en la urbe brasileña sufren desde ayer por temperaturas de 44 grados centígrados en medio de multitudinarias fiestas callejeras previas al carnaval. La alcaldía de Río activó el nivel 4 de alerta de una escala de 5. En el nivel 4, el protocolo prevé la apertura de zonas para refrescarse, puntos de hidratación y la suspensión de actividades físicas al aire libre en las escuelas. Gravemente herido y al borde del colapso, un cóndor andino fue hallado en el páramo de Pucán, en los límites del Parque Nacional Cajas. Comuneros lo encontraron inmóvil y dieron la alerta. Tenía impactos de perdigones en el cuello y en el cráneo, heridas que lo dejaron sin fuerzas para alimentarse. Ahora especialistas luchan por su recuperación mientras la Fiscalía investiga el ataque. Un cóndor de 40 años permanece en cuidados intensivos tras ser rescatado en el sector Pucán, en los límites del Parque Nacional Cajas, al sur de Cuenca. Comuneros lo encontraron moribundo en el páramo y alertaron a la policía y al Ministerio del Ambiente. Especialistas del zoológico Amaru lo examinaron y confirmaron que tenía múltiples impactos de perdigones, 4 en el cuello y 1 cerca del cráneo, lo que le impedía alimentarse y beber agua por sí mismo. El ave fue trasladada a la clínica del zoológico, donde recibió analgésicos, sueros y tratamiento para reducir la inflamación. Desafortunadamente el pronóstico es reservado todavía.
Estamos haciendo una terapia para poder desinflamar esos traumas que tiene a nivel de encéfalo y de cuello. El cóndor, un macho adulto, pesa 12 kilos y mide 3 metros. El equipo de atención está conformado por 3 veterinarios y un biólogo. Presumen que habría deambulado al menos 4 días herido, debilitándose y sufriendo estrés. Hoy le realizaron una tomografía y esperan que este miércoles su estado mejore para realizar una cirugía y extraer los perdigones. Solamente con el tiempo y los tratamientos vamos a saber si es que este cóndor es candidato a ser reinsertado en la naturaleza, que es lo que todos queremos. La Fiscalía investiga el caso como un intento de caza de una especie en peligro de extinción, un delito que podría sancionarse con hasta 3 años de prisión. Sin embargo, aún no se ha identificado a los responsables. Según el Ministerio de Ambiente, en el corredor del Parque Nacional Cajas, solo quedan 19 cóndores que sobrevuelan la zona. Una obra de teatro sobre el amor, un concierto de ópera y el estreno de una película filmada en Ecuador son las propuestas más destacadas en Guayaquil, Quito y Loja. Vanessa Robles resume las actividades culturales destacadas. ¿Para qué casarse? Sí, probaron de todo. Escupido es el monólogo de comedia interpretado por Jerónimo Meneses, que se presenta en Casa Toledo en Quito. El actor vestido de un pollito es la representación de un hombre con mala suerte en el amor, que dejó de creer en Cupido, el romanticismo y la vida en pareja. El actor buscará desgranar el amor en una hora de intervención e interacción con el público. La función será este 19 de febrero a las 8 de la noche. ¿Qué hijo quieres, mamá? ¿Un hijo pobre? ¿Un hijo que no tiene sueños, que no tiene metas? El precio de lo fácil es la película filmada y producida en Loja, que relata la historia de Andrés, un joven que lucha por salir de la pobreza en su comunidad rural, pero se deja llevar por negocios riesgosos. 60 actores participaron de la producción audiovisual de 1 hora y media, que desde esta semana está disponible de manera gratuita en YouTube. Contrastes es el programa musical que se llevará a cabo este 21 de febrero en el Museo Antropológico y de Arte Contemporáneo MAC en Guayaquil. Manuel Mendoza, director de la Orquesta Sinfónica de Estrasburgo en Francia, visita el país y dirigirá a los 70 músicos de la Orquesta de Guayaquil en una